En la tarde en casa para continuar entonces con la información. Buenas tardes. Claro, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La veo bastante seguida, Carolina. Sí, ya nos hemos cruzado. Bueno, vamos a estar abriendo la tarde en casa con Claudia Varela y el politólogo Álvaro Padrón para que analice la situación cada vez más grave que se vive en Venezuela por estas horas, con la novedad de la liberación por parte de algunos efectivos militares de Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, el mismo partido al que pertenece el presidente interino designado por la Asamblea, Juan Guaidó. Exactamente. Hay algunos puntos que la prensa que está siguiendo en directo lo que está pasando, los medios españoles, también argentinos, veíamos también la CNN, ¿verdad?, con sus enviados especiales, que hay 3 puntos al menos en los que se están produciendo en este momento enfrentamientos, donde están los manifestantes que acudieron al llamado de Guaidó esta madrugada, en las puertas del Ministerio de Defensa, también hacia el Palacio de Miraflores, se están dirigiendo a esta hora, de acuerdo a lo que dicen las crónicas desde el lugar, el enfrentamiento que ocurrió más temprano en lo que es la base militar La Carlota, momentos de gran confusión mientras senadores norteamericanos del Partido Republicano están pidiendo que ingresen tropas estadounidenses a Venezuela. El panorama es realmente de confusión mientras el gobierno de Maduro asegura que tiene todo bajo control. Sí, evidentemente hay algún elemento nuevo y es que la liberación de Leopoldo López algo significa, porque claro, si tuviera todo bajo control el presidente Maduro y las Fuerzas Armadas ya lo hubieran ido a buscar de nuevo, hubieran reducido ese factor de resistencia. Pero bueno, veremos cómo evoluciona esta jornada. Sí, hay un cambio también en la postura de las Fuerzas Armadas, que ahí es el quiebre seguramente, que es lo que se está dando. Sí, por algo está ocurriendo desde que apareció Guaidó como bueno, presidente designado, reconocido por muchos países, en una situación, ¿te acordás que fue detenido por algunas horas? Lo liberaron. Hace meses que está ocurriendo algo en Venezuela que no alcanzamos a ver de qué dimensión es. Y obviamente con los hechos de esta madrugada, claro, daría la impresión de que esta situación no puede quedar así mucho tiempo más. Exactamente, habrá que ver entonces esas fracciones militares que Guaidó dice lo están apoyando a esta hora, si efectivamente continúan con su apoyo, cuál es la dimensión de ese apoyo militar. Un corresponsal de La Nación decía más temprano que el video que grabado por Guaidó en la puerta de la base militar de La Carlota, si bien los opositores decían que estaban dentro de la base, estaban fuera de la base, de acuerdo a lo que dice el corresponsal de La Nación, por ejemplo. Detalles que hablan también de cuál es la dimensión de ese apoyo militar que Guaidó está diciendo tiene a esta hora, por supuesto, ¿verdad? Y que no sabemos cuál es, porque no puede ser tan frágil como para largarse nada, liberar nada menos que a Leopoldo López y exponerse a una represalia del gobierno de Maduro. En fin, es todo muy incierto. Muy incierto, de verdad. Bueno, los dejamos entonces continuar con este tema y con otras informaciones que tienen para la tarde en casa. Hasta mañana. Hasta mañana. Claro. Bueno, obviamente que hay otros temas. De hecho, ya está con nosotros Álvaro Garcés, ex... comisionado parlamentario. Siempre me cuesta, es un nombre tan comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Ahí está. Hemos estado siguiendo este tema. Es muy preocupante la situación, no en todo el sistema carcelario, pero está fallando como sistema en lugares donde hay muchos presos, particularmente en algunos pabellones. Y empieza a haber, o por lo menos quienes cubrimos todo el tema de campaña electoral, empieza a haber otro interés por parte, me da la impresión, de los precandidatos a la presidencia, de prestarle atención al sistema carcelario. Una demanda que se viene haciendo determinados sectores de la sociedad, muchas organizaciones civiles que de hecho están trabajando ahí, y se ha puesto sobre el tapete también analizando de cara a lo que está sucediendo con la seguridad pública. Claro, exacto, sí, que en definitiva es parte del mismo gran tema de la seguridad o de la inseguridad, de la convivencia, y bueno, vamos a analizarlo esta vez con Álvaro Garcés. Bueno, y tenemos también un tema de contaminación que creo que no le prestamos la suficiente atención. Contaminación del aire, en Montevideo particularmente. Y que uno dice, quemo unas hojitas, prendo la estufita de casa, qué lindo, está fantástico. Y es verdad, porque por algo prende como prende, ¿no? Exacto, tiene un combustible importante. Vamos a ver cómo se ve desde el punto de vista de la contaminación ambiental. Algunos factores, no necesariamente la leña, si la leña está en buen estado, es leña seca, si no se utiliza otro tipo de combustibles para calefaccionar la casa que puedan ser inadecuados. En fin, de esto vamos a hablar. Y unos datos también significativos respecto a los niveles que permite la Organización Mundial de la Salud y los permitidos por Uruguay. Que Uruguay aparentemente está por encima de los niveles permitidos por la OMS, pero
por debajo de los previstos por nuestro país. Bueno, veremos entonces con la directora de la Unidad de Calidad del Aire de la Intendencia de Montevideo, la ingeniera química Andrea de Nigris. Y ahora nos vamos al encuentro de Claudia Varela. Sí, veníamos hablando de todo lo que está ocurriendo en Venezuela y quién mejor que Álvaro Padrón para hacer este análisis. Él se encarga de eso. Es politólogo, pero además analista internacional, así que vamos a escuchar el aporte que tiene y qué es, o por lo menos qué es lo que se prevé que pueda pasar en las próximas horas. Claudia, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maggie y Gerardo. Convulsionada Venezuela desde temprano, siguen ocurriendo cosas, no se sabe muy bien todavía en qué situación está, militares divididos, enfrentamientos en las calles. Y bueno, y para eso vinimos a buscar precisamente a Álvaro Padrón para que pudiera hacer un análisis con los elementos que tenemos hasta ahora sobre qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y qué se puede esperar. Álvaro, vos en algún momento habías dicho que lo peor que podía pasar acá era una guerra civil, que esto terminara en una guerra civil. ¿Estamos al borde de eso? Bueno, sigo pensando lo mismo, que el derramamiento de sangre, sobre todo de la población, es lo peor y es lo que hay que evitar. Este es un nuevo episodio de una historia que nos acompaña hace más de 3 años, por lo tanto, lo primero es evitar precipitarnos en el análisis y tratar de dar por cierto cosas que, como ya sabemos en Venezuela, no se puede creer totalmente a ninguna de las partes. Es decir, en la medida que hay una pulseada y hay una gran paridad y una polarización, las versiones son siempre muy antagónicas y confunden mucho con los hechos reales. Entonces vamos a encontrar al gobierno diciendo que está todo bajo control, a la oposición diciendo que están dando la batalla final, y en verdad siempre termina en una sensación de empate, de que finalmente no hay una salida. Entonces, está claro que esta vez el episodio existe, la liberación de Leopoldo López es un hecho político. ¿Quizá el hecho político más importante de estas últimas horas? Yo diría que en términos de concreción sí, porque lo que hay que ver, si ese hecho político desencadena, lo más importante hoy, que de alguna manera generaría no una salida, sino que se decante el conflicto hacia algún lado, es si esto termina siendo el inicio de que un sector importante de las Fuerzas Armadas deje de ser leal al gobierno y se sume a la oposición, cosa que todavía no se puede probar, y yo diría que en los últimos instantes se está confirmando que los altos mandos de las Fuerzas Armadas siguen leales al gobierno, por lo tanto es una pulseada, y en las pulseadas no se puede estar haciendo definiciones muy claras, porque está en plena disputa en estos momentos, no solamente en relación a las Fuerzas Armadas, sino a un segundo elemento que son las calles. Y en las calles hay también mucha paridad, y yo creo que hay que dejar pasar unas horas para terminar de ver si en la interna Venezuela, qué es lo que va a resolver de Venezuela, no desde el exterior. Desde el exterior podemos hablar mucho, va a haber adhesiones, va a haber convocatorias, va a haber saludos, va a haber mucha manifestación desde el exterior, y esto sigue siendo un tema que solo se lauda cuando se resuelva el poder interno en Venezuela. Aparentemente, en este momento, el gobierno ha logrado de vuelta cohesionar las filas militares. Sin duda hay un sector militar probablemente de bajo rango, que está reaccionando porque por algo lo dejaron liberar. Recordemos que estaba en una prisión domiciliaria, no es que hay un destacamento que se haya levantado. Entonces, mucha pregunta abierta. Yo creo que dependiendo de lo que ocurra hoy, se le arma un gran lío al gobierno, un dilema que ya tuvo hace un mes, cuando volvió Guaidó de la gira por América Latina y decidió no encarcelarlo, a pesar de que habían amenazado que lo iban a hacer porque estaba violando legalidad venezolana, pero creo que con bastante tino evitaron transformarlo en una víctima. Pero ahora esta apuesta parece ser difícil de eludir para el gobierno, y si se precipita una decisión represiva, seguramente eso sí va a generar, sobre todo a nivel internacional y probablemente dentro de Venezuela, que más sectores adhieran a la situación de Guaidó, que también hay que observar que no logra unificar a la oposición, más aún con una medida como esta, ya le había pasado. Ahora, Guaidó no logra unificar a la oposición, pero ¿cómo queda esa oposición con Leopoldo López en libertad? ¿En qué medida colabora? Se ha fortalecido el sector más duro de la oposición, ¿no? Tenemos que recordar a Capriles, que era de alguna manera un candidato que convocaba más desde el consenso. Con este movimiento, Guaidó de alguna manera consolida una versión
más dura de la oposición, hay que ver también cuál va a ser la relación entre Leopoldo López y Guaidó, porque recordemos que Leopoldo López ha sido siempre un dirigente de mucho peso que de alguna manera fue desplazado en ese lugar por Guaidó, obviamente estando Leopoldo López preso. Entonces, evidentemente esto significa un reacomodo de la oposición y una fórmula entre estos dos personajes que van a intentar convocar a la gente y sobre todo convocar a los militares. Yo vuelvo a insistir, está en manos de los militares venezolanos resolver cuál es el futuro de Venezuela. Cuando ellos decidan si abandonan el apoyo al gobierno, se acaba el gobierno de Maduro. Entonces, esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. ¿Este episodio generó un cambio en esa realidad o se mantiene la lealtad de la mayoría de las Fuerzas Armadas al régimen actual? Dependiendo de eso, vamos a tener realmente una novedad o si no, volveremos a tener un episodio puntual sin que se laude este conflicto que ya, como digo, nos acompaña hace mucho tiempo. Mientras tanto, la gente la sigue pasando muy mal, ¿eh? Yo creo que esto sigue siendo un desastre. Un desastre. Y lo peor es que aleja la posibilidad del diálogo. La fórmula del diálogo se aleja después de este episodio, sin duda. Veremos cómo reacciona el gobierno, si aumenta la represión, si va ahora sí a encarcelar a Guaidó. Eso seguramente va a generar una situación mucho más tensa, ojalá sin que esto signifique enfrentamientos en la calle. Como vos decías, por ahora los altos mandos militares están apoyando al gobierno de Maduro y no se sabe con exactitud cuántos son los militares, no solamente de qué rango, sino cuántos son los militares que están apoyando a Guaidó. ¿Crees que en una sociedad tan polarizada hay posibilidades de aportar al diálogo? Está cada vez más difícil. Lamentablemente, no solo se polariza la sociedad, se polarizan mucho los dirigentes que están con la responsabilidad de encontrar un camino de diálogo. Eso es lo más dramático, que los que tienen responsabilidad de encontrar una solución cada vez la alejan más al radicalizar las posiciones, obviamente con la intención, unos de quedarse, los otros de asumir el poder. Es un país dividido y la gran pregunta que yo siempre hago es qué pasa después, porque esto no se resuelve con esa división. No solamente el drama que está generando económicamente, sino que luego va a ser muy difícil reconstruir Venezuela si queda dividida la sociedad y dividido el sistema político. Entonces, ojalá siga existiendo una oportunidad del diálogo. Lo que está pasando hoy aleja la posibilidad del diálogo, pero tenemos que esperar un poco para ver en la pulseada esta, como en las anteriores, quién termina ganando en el relato y en la práctica y si efectivamente estamos frente a un cambio. Gerardo, Magui, fue muy claro. Álvaro Padrón, no sé si ustedes quieren hacerle alguna consulta desde allí, desde estudios, si les quedó alguna duda o algo que aportar. No, bueno, lo que comentábamos al comienzo, evidentemente la jugada de liberar a Leopoldo López, que como decía Álvaro, es una figura capital para la oposición, responde a una lectura de la ecuación, de la relación de fuerzas, que algo debe querer decir. De lo contrario, no hubiera jugado Guaidó todo su poder a la liberación por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas de Leopoldo López convocando a la movilización final. Es decir, todavía no sabemos. Sabemos que oficialmente las Fuerzas Armadas respaldan a Maduro, como decía Álvaro, y que esto es decisivo, pero evidentemente en todo esto que ocurrió, y se lo planteo como pregunta a Álvaro, hay una lectura de la realidad, sobre todo el poder militar por parte de la oposición, que lo llevó nada menos que a apostar a la liberación de Leopoldo López. Claro, sí, era lo que él calificaba como el hecho político más destacado de estas últimas horas. Gerardo lo que dice es que desde el momento en que Guaidó decidió liberar a Leopoldo López, tiene que haber ya estado conversado seguramente cuál iba a ser el rol que iba a ocupar cada uno. Sin lugar a dudas, estamos frente a una coordinación de dos líderes muy potentes, muy jóvenes, y que de alguna manera alguno puede pensar que se superponen. Entonces tiene que haber un acuerdo de qué rol va a jugar cada uno, de qué puede pasar con el futuro político cada uno. No nos olvidemos que Guaidó está planteado como presidente del país, y eso genera la pregunta de cuál va a ser el papel de Leopoldo López. Yo creo que en ese sentido claramente Guaidó queda como el que recupera la libertad de un líder encarcelado. Se habla de una amnistía decretada por él como presidente en funciones. Entonces el liderazgo hoy lo tiene Guaidó y seguramente López va a acompañar ese proceso. Por eso digo que hay que estudiar también qué reflejo tiene esto en la oposición. Y la oposición no está unificada frente a este liderazgo que queda demasiado
ubicado en el extremo de la derecha, y eso no deja representación a otras expresiones, digamos, no genera pluralidad en el marco de lo que va a ser el posible futuro gobierno encabezado por Guaidó. Entonces, no me cabe duda, ahí no hay disputa, esto fue un acuerdo, hay que ver si el efecto funciona, si logran con esta convocatoria dividir a las Fuerzas Armadas, que ahí está la clave, y cuál sería el elenco de liderazgos que pudiera encontrar una estabilidad inmediata en Venezuela, que yo creo vamos cada vez más camino a que el cambio sea irreversible. Yo creo a esta altura es lo que va de alguna manera, de a poco generándose la realidad de la imposibilidad de una continuidad del statu quo que hoy existe en Venezuela. Gracias, Álvaro. Bueno, mientras tanto en Venezuela siguen las calles, la gente enfrentándose con los militares leales al gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, pero sin duda que vamos a tener que seguir minuto a minuto lo que está ocurriendo en ese país latinoamericano. Nada más, que responda sí o no. ¿Estamos muy lejos de una posible intervención, como se había solicitado por parte de representantes republicanos? Por parte de representantes republicanos internacionales, decís tú. De Estados Unidos, concretamente. Ah, de Estados Unidos, sí, perfecto. Si existe la posibilidad real de una intervención de Estados Unidos, de una intervención militar por parte de Estados Unidos. No, yo la descarto totalmente porque necesita aliados en la región y claramente Brasil, Colombia, los dos países con más capacidad, los militares de esos países son los que no están dispuestos a pelearse con militares de Venezuela. En la medida que no haya una definición de las Fuerzas Armadas de Venezuela, no va a haber intervención, por más que lo diga Trump, lo diga el Pentágono tampoco lo quiere. Entonces, esto es una ecuación que se tiene que resolver desde adentro, es lo que todos deseamos, pero además en la práctica es lo que va a ocurrir. Va a haber mucha retórica y mucha presión, y yo creo que después de este episodio se fortalece el apoyo a Guaidó internacional y se aumenta el aislamiento del gobierno, sin duda. Ese sí es un resultado que va a ocurrir. Lo que yo tengo muchas dudas es que eso esté influyendo hoy en la interna venezolana. Repito, está en manos de los militares venezolanos decidir si va a haber un cambio o no. Gracias, Álvaro. Bueno, ahí tenían ustedes entonces Álvaro Padrón, analista internacional, politólogo, explicando un poquitito más para entender la situación que está viviendo Venezuela por estas horas. Nos vemos en un rato más en otro lugar de Montevideo. Perfecto, gracias, Claudia. No, simplemente una aclaración, seguramente Álvaro se lo salteó. Ni Leopoldo López ni Juan Guaidó son de derecha, integran, uno es el líder, otro es una figura muy importante, el Partido Voluntad Popular, que integra la Internacional Socialista, al igual que el Nuevo Espacio, que integra además el Frente Amplio. Es decir, no es un liderazgo de derecha. Eventualmente quizás haga referencia al accionar. Claro, a que dentro de la estrategia de la oposición, que está dividida, sean los que tienen la iniciativa más radical, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, tenemos que seguir adelante porque Venezuela ha ocupado un lugar muy importante hoy. Pero lo que pasa es que yo tenía ¿Usted sabe cuáles son las empanadas horneadas más ricas de todas? Pero no tengo la menor duda, de La Ribera, empanadas de La Ribera, que cumplió 15 años, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida. Bueno, vamos a recibir a Álvaro Garcés, de hecho ya lo recibimos, ya está con nosotros aquí en Estudios para hablar, a conocer su opinión, su visión sobre el sistema carcelario. Y sobre todo, ¿qué se puede hacer de acá en más? ¿No? ¿Qué propuestas hay sobre la mesa? ¿Cómo lo analiza él? Él fue comisionado parlamentario. Además, algo que tú decías que es fundamental, ¿cómo se vincula esto con el tema de la seguridad pública? Porque a veces algunas personas tienen la idea, la fantasía, bueno, están los presos, merecido se lo tienen, ahora que se lo aguanten. El problema es que no es tan sencillo, porque más allá de que lo merezcan o no... Después vuelven. Sí, y de lo que se trata es de que salgan mejor de lo que entraron. Y da la impresión de que buena parte del sistema carcelario no está logrando eso. Y habrá que ver cómo los precandidatos también encaran esta situación para hacerle entender eso a la sociedad en general. Porque hablan poco del sistema carcelario. ¿Hay alguna idea? Bueno, algunos partidos dicen, por ejemplo... Cabildo Abierto, el Partido de la Gente, hay que ponerlo en manos de los militares. ¿Esa es una solución? Esta es una de las preguntas que le vamos a preguntar a Álvaro. Una de ellas. Hacemos una breve pausa y seguimos con más en La Tarde en Casa.